Muy buenas tardes. El Tribunal Constitucional del Perú y el Centro de Estudios Constitucionales les da la más cordial bienvenida a esta tercera jornada de Cine y Derecho Constitucional, las mismas que estamos desarrollando dentro del marco del 20º aniversario de creación del Centro de Estudios Constitucionales. El día de hoy hemos podido apreciar la película El Mudo, una película peruana, y tenemos invitados de lujo. Nos acompañan el día de hoy para realizar el presente conversatorio la maestra mexicana Karina Gómez Frode, a quien le damos un especial agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación a participar el día de hoy. Profesora Gómez Frode, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en un día tan especial. Asimismo, tenemos la participación del doctor Eddie Chávez. En este primer momento vamos a cederle el uso de la palabra a la destacada maestra Karina Gómez Frode. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo títulos de maestría por el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesora de las materias Teoría Política, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Familiar y Derecho a la Protección de la Salud. Asimismo, desde septiembre del 2015 es la directora general de arbitraje en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es autora de 6 libros en materia jurídica y más de 50 artículos y ensayos publicados en diferentes libros y revistas especializadas, relacionadas evidentemente a los temas de su especialidad. En ese sentido, vamos a dejar en uso de la palabra a la maestra Karina Gómez Frode, a quien le reiteramos nuestra gratitud y le reiteramos una cordial y amable bienvenida. Adelante, estimada profesora, con mucho cariño. Buenas tardes a todos. Siento estar en un lugar, estoy tomando mis vacaciones en Ixtapas y Guatanejo, aquí en el Pacífico Mexicano, pero con mucho gusto, pues me encanta que me inviten a estos eventos, sobre todo cuando se trata de cine. Y bueno, en principio quiero darle las gracias al magistrado Elder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de Perú, y además quiero dar las gracias a mi queridísimo amigo, el doctor Eddie Chávez Huanca, con el que siempre he trabajado con cine, y en esta ocasión, pues muy especialmente cuando se me invita a participar analizando películas peruanas. Entonces es para mí un gusto poder estar en este conversatorio con ustedes, además de felicitarlos por sus primeros 20 años. Y pues vamos creo que tengo poco tiempo, solamente tengo media hora, ¿verdad? ¿Es así? Estimado profesora, no se preocupe, si usted estima que puede brindarnos una conferencia de más de 30 minutos, con el mayor cariño y el Ay, gusto, muchas estimada gracias. maestra. Si me paso, me dicen para que no me alargue demasiado. Bueno, vamos a hablar de El Mudo, esta película peruana, y la voy a vincular con otro tema que se llama, y que para nosotros es ahora muy importante para todos los mexicanos, que es la independencia judicial. De hecho, hace el año pasado tuve la fortuna de ser ponente en el congreso que se realizó precisamente en Lima, en su país, relacionado con la independencia judicial, un congreso organizado por la Asociación Internacional de Derecho Procesal.
Y bueno, cuando vi esta película, pues no me queda más remedio que vincularla con la independencia judicial. Antes que nada, quisiera compartirles unas palabras que desde el año pasado pronunció nuestra presidenta de nuestro Tribunal Superior, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esas palabras se sintetizan más o menos así. Una judicatura independiente es el pilar de nuestra democracia, es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y de fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esa garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia. La independencia judicial no es el privilegio de los jueces, sino es el principio precisamente que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades, las igualdades de todos los mexicanos y de todos los latinoamericanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial y siempre en beneficio de la sociedad. ¿Por qué escogí esta película que se llama El Mudo? Esta película fue filmada en el año 2013. Es una película de drama. Sus directores son Daniel y Diego Vega. La música es de Óscar Camacho. La fotografía, que también es impresionante, es de Fergán Chávez Ferrer. El guión es de los propios directores, que son Daniel Vega y Diego Vega. Dura la película aproximadamente 86 minutos y los protagonistas principales es Fernando Basilio, que es un extraordinario actor peruano. Verdaderamente quedé sorprendida de su actuación. Norca Ramírez, Lidia Rodríguez, Ernesto Raez, Augusto Varillas, Juan Luis Maldonado y José Luis Gómez. Bueno, cuando recibí la invitación del doctor Eddie Chávez Huanca para escribir sobre alguna película peruana y descubrí la historia y el guión descrito en El Mudo, me vino a la cabeza lo que muchas veces mi padre me contaba. Mi padre fue también un profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, muy querido, y él siempre contaba esta historia, que es una historia real que sucedió en México. A un jurista muy destacado, radicado en la Ciudad de México, se le ofreció ser juez de primera instancia en mi ciudad natal. Yo nací en una ciudad que se llama Hermosillo, Sonora, que está al norte del país, casi ya haciendo frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente es una ciudad muy moderna, pero en esos ayeres, les estoy hablando de los años 60, era un poblado olvidado de la mano de Dios, con mucho calor, a 45 grados a la sombra, inmerso en el desierto, con poca actividad académica y cultural, y sus habitantes eran ganaderos, agricultores, luchaban contra las invasiones de los pueblos originarios yaquis, tenían que sobrevivir a las inclemencias del tiempo, pero además enfrentar a los caciques y enfrentar al sistema político imperante. Este juez, que era un juez mexicano de la Ciudad de México, estaba feliz de haber obtenido y que haberlo llamado para ser juez en Hermosillo, Sonora. Y entonces empezó a despachar sus casos, hasta que un día recibió la llamada del señor gobernador del estado de Sonora, quien le requería resolver su asunto en un determinado sentido. No le requería, más bien le ordenaba al señor juez que resolviera conforme a lo que le estaba pidiendo el señor gobernador. Este juez sentenció conforme a su leal saber y entender, pero en contra de los dictados del gobernador. Y por ello se le ordenó dejar el juzgado en Hermosillo y trasladarse a desempeñar su función a un juzgado en Zaguaripa. Zaguaripa es un poblachón inmundo en la Sierra de Sonora. Mi padre, muy triste,
por la pena que embargaba este juez. Acompañó al juez a la estación de trenes de regreso a la Ciudad de México porque para él era indigno el hecho de que se le ordenara dejar su juzgado e irse a un juzgado menor, sobre todo en la Sierra de Sonora. Era un acto que lo afectaba en toda su dignidad. Y así acabó la historia de este juez honesto que no le hizo caso a la llamada del señor gobernador. En el medio judicial mexicano, y gracias a esa historia de Zaguaripa, este poblachón inmundo en la Sierra de Sonora, a donde querían mandar a este juez, se dice ahora que a un juez que lo denigran de esa manera y que le quitan su puesto de juez y sobre todo el poder ejecutivo o los gobernadores cuando hacen eso, lo que están haciendo es un zaguaripazo, es decir, están mandando a este juez que no es obediente con el poder ejecutivo, castigándolo de esa manera. Y claro que esta película del mudo, pues me recuerda esta historia real que sí sucedió en México. El juez, nuestra película se llama Constantino Segarra, y podría pensarse que los directores de esta película tenían en mente poner sobre la mesa una crítica al sistema judicial corrupto e ineficiente, porque muchas de las veces siempre, y es obviamente de conocimiento popular, que los jueces son corruptos, que el sistema judicial es corrupto, y sin embargo, aquí los directores de esta película deciden entonces retratar a un juez que es un juez recto, intachable, que intenta infructuosamente ejercer su profesión de juez con honestidad dentro de un juzgado cansino en Lima, Perú, repleto de expedientes judiciales, con empleados totalmente apáticos a la impartición de justicia que pretendía pues ejercer el juez Constantino Segarra. Además, Constantino Segarra es hijo de funcionarios judiciales. Su madre fue asesinada hace ya algunos años. Y Constantino Segarra tiene aquí una característica muy importante que hay que resaltar. Él dicta sentencias máximas a todos sus acusados, a todos los acusados procesados en su juzgado, lo cual genera en los familiares de los que cometen estos delitos odio, venganza, rencor de estos condenados hacia su investidura. Y descubre que le han estrellado el vidrio de su coche, de su automóvil. Al día siguiente recibe la orden de dejar ese juzgado, el juzgado que era su juzgado, y trasladarse a Mala, a un juzgado de paz, igualito a la historia real del juez de Zaguaripa aquí en México. Le han clausurado la entrada a su oficina, encuentra sus cosas en una caja de cartón en el suelo, descubre que la justicia se mide por tener relaciones personales, compadrazgos y cantidades de dinero con los que se esté dispuesto a pagar. Y es orillado entonces a navegar hacia ese mundo que es sordo, gris, que es cínico. Alguien le dispara mientras maneja hacia su casa y la bala le atraviesa la garganta y le rompe las cuerdas vocales. Este accidente lo va a dejar sin voz. Y Constantino Segarra entonces piensa que es un complot para asesinarlo y una venganza por todas las altas condenas a las que ha dictado. Ahora hará justicia por propia mano. Está obsesionado por vengarse por la persona que le quitó la voz. Y fíjense nada más cómo en nuestras clases siempre de derecho procesal enseñamos a nuestros alumnos la prohibición de ejercer autotutela o autodefensa, cómo lo tenemos prohibido en nuestras cartas constitucionales. Y fíjense cómo el ser humano, al no encontrar otro camino, como el juez
un juez tan honesto, que un juez tan incorruptible, que se ve entonces en esta necesidad y bueno, y en este desequilibrio, sobre todo porque se encuentra totalmente desamparado, vulnerable, y entonces utiliza la autotutela, está desconfiando de todo, hace las veces de detective, imagínense, se convierte casi en un fiscal, ¿verdad? En un ministerio público que va a investigar entonces esas personas que lo lastimaron, que se vengaron de él. Y a falta de habla, de potencia de ver y de escuchar, no le gusta lo que descubre y comprueba precisamente las fisuras de un sistema corrupto, los arreglos, los favores políticos, el manejo corrupto y el poder de impartir sentencias. El espectador también, o sea, nosotros como espectadores, rearmamos todas las piezas de este protagonista incorruptible que conocimos en la primera escena cuando hay un letrero que dice: el tiempo que pasa, la verdad huye. Y esto sucede con mucha frecuencia en todos nuestros casos judiciales. Mientras más tiempo pasa, más se huye a la verdad y más se esconde esa verdad. Se lee en la pared de ese juez que ya no es juez, le han quitado la posibilidad de ser juez y que intenta conducirse en esa verdad, en una nueva, quizás una propia verdad que él va construyendo. Lo apasionante de este filme, El Mudo, es que permite muchas interpretaciones, como las grandes películas. No nos quedamos con una sola interpretación. Yo incluso aquí voy a agregar otra cosa que no había yo contemplado en el ensayo que les envié, porque actualmente también imparto la clase de mecanismos alternativos de solución de controversias y allí en esa clase de mecanismos alternativos también revisamos un tema que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa. Esas personas que fueron familiares que se quedaron con un sentimiento de odio, de rencor hacia ese juez incorruptible, ese juez rígido que no aceptaba ni siquiera el regalo que le llevaba a la pobre mujer. Quizás no conocía, y todavía hay muchos jueces penales que no conocen lo que significa la justicia restaurativa. ¿Y qué significa la justicia restaurativa? Voltear a ver a las víctimas. Y las víctimas incluso pueden ser la propia familia del ofensor, del delincuente. Buscar una sanación, buscar un perdón, buscar un arrepentimiento y sobre todo reparar el daño causado, de que no sirve entonces años y años de cárcel de los delincuentes cuando ellos no se preocupan por reparar el daño, nunca sienten ningún arrepentimiento por lo que han hecho, nunca reparan el daño que han causado, no solamente a la víctima, sino a toda la sociedad, a toda la comunidad en su conjunto. Entonces, bueno, también desde ese punto de vista podríamos pensar, y se los dejo así en la mesa, que el juez Constantino Segarra es un juez muy rígido en el sentido de que él quería a toda costa imponer la sentencia máxima. Y bueno, como dice Lauro Zavala, que es un experto en análisis cinematográfico, que quiero mucho, y que él incluso dice que las películas o algunos eventos o algunas escenas que vemos en las películas se pueden quedar incluso en nuestro inconsciente, y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos esa gran riqueza fílmica que está en ese inconsciente. Bueno, fíjense que nosotros en México, en nuestro artículo 100 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí tenemos las bases para la formación y la actualización de funcionarios judiciales, el desarrollo de una carrera judicial y hasta este momento, porque estamos muy temerosos de que esto vaya a modificarse en virtud de que todavía el actual presidente que tenemos, López Obrador, pretende ya llevar a cabo, gracias a que su partido volvió a ganar las elecciones, pretende
impulsar una reforma judicial y hacer que todos los jueces sean entonces votados por elecciones. Imagínense lo que sería eso. Estamos ante una encrucijada terrible. Todos los abogados estamos indignados, más los profesores de todas las facultades de derecho de nuestra nación, porque es imposible que no se den cuenta de lo que están cometiendo, que va a ser un atroz delito. Y después de todo lo que se ha construido para crear una carrera judicial, para darle respeto y dignidad a todos los jueces que forman parte de nuestro poder judicial, y entonces pues esperemos que algo suceda. Hay muchos jueces que ya están pretendiendo que tenemos que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que se respete precisamente la separación de poderes, la no intervención del poder ejecutivo en las decisiones que toma el poder judicial. Sin embargo, también debemos decir que el poder judicial mexicano, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, se ha tenido que politizar, ha bloqueado muchas de las reformas propuestas por el presidente, y tenemos más bien esa idea que no sé si podemos todavía sostenerla, también se los dejo sobre la mesa, que cuando se acuerdan de esa frase de cuando la política entra por al juzgado por la puerta, la justicia sale por la ventana. Es decir, ya no va a haber justicia cuando exista entonces una politización de nuestros jueces. Pero esperemos que eso no llegue a pasar. Tenemos todavía esperanzas y al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es seguir proponiendo que se regule a los órganos del Poder Judicial, que se permita a sus titulares siempre dictar conforme a derecho, una perspectiva de derecho, y no a partir de presiones, no a partir de intereses extraños a él o con ausencia absoluta de designio anticipado o prevención a favor o en contra de algunos de los justiciables, por las razones que el derecho le suministra y no por las que se deriven de un modo personal de pensar o de sentir, inclusive dé lugar a un marco jurídico que fomente el ejercicio responsable y serio de la función jurisdiccional, así como las virtudes judiciales consistentes en el humanismo, en la justicia, en la prudencia, en la responsabilidad, en la fortaleza, en el patriotismo, el compromiso social, la lealtad, el orden, el respeto, etcétera, etcétera. Todas las virtudes que quisiéramos ver en nuestros jueces. Bueno, ahora podríamos decir también que hay muchas directrices que tenemos ya establecidas, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y en todas se colige que los juzgadores se encuentran sujetos a la observancia de la totalidad de los principios que integran el derecho fundamental de impartición de justicia, entre los que destaca precisamente la imparcialidad, instituido como una exigencia esencial inherente al ejercicio de la función jurisdiccional y consistente en el deber de mantenernos ajenos a los intereses de las partes en controversia, así como de dirigir y resolver los conflictos judiciales sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas, como condición base protectora de todos los derechos humanos. Ahora, la imparcialidad personal se presume de entrada, siempre presumimos de entrada ello, pero depende de la conducta de quien juzga respecto a un caso específico. Los perjuicios personales o las ideas concebidas en torno a un asunto o quienes participan en él, centrándose en la capacidad de adoptar la distancia necesaria de un asunto sin sucumbir a las influencias externas. Es por ello que hay una figura procesal que siempre debemos de defender y que se llama precisamente la recusación. La recusación sigue constituyendo un instrumento procesal de gran relevancia para la tutela
del derecho a ser juzgado por un órgano imparcial, independiente, aunque sin llegar a confundirse con el derecho mismo. Atendiendo a todo lo anterior, en las leyes se establecen diversos medios procesales para que las personas gobernadas busquen garantizar que todos los fallos sean imparciales. La función jurisdiccional, entonces, debe de revestir también una especialización, capacitación, una actualización constante, lo que influye en la persona juzgadora y con ello va a cumplir de manera parcial y objetiva, fuera de sesgos, prejuicios personales, ideas concebidas en torno al asunto. Para garantizar todo esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado medidas para hacer frente a situaciones de desventaja y por ello ha participado en la creación de varios protocolos de actuación para impartir justicia en México que son muy importantes. Entre ellos tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género, el protocolo para juzgar en casos de tortura y malos tratos, el protocolo para juzgar en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad, expresión de género, características sexuales, protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, protocolo para juzgar en casos que involucren a personas de migrantes sujetas a protección internacional, protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, protocolo para juzgar con perspectiva intercultural, para personas y pueblos de comunidades indígenas, y protocolo para juzgar en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado manuales de actuación muy interesantes que son como un complemento a estos protocolos y son manuales como estos manuales de derechos de daños extracontractuales, manuales para el desplazamiento interno, manual para juzgar a personas mayores, juzgar con perspectiva de género en materia administrativa, un manual sobre la desaparición de personas, que también es un lastre que tenemos en el país, manual de razonamiento probatorio, manual de justicia penal para adolescentes y, por último, el manual de prueba pericial. Bueno, existen otros manuales que están también incluidos en el texto que les mandé. Podríamos, ya para concluir, decir lo siguiente en relación, por si se abre esta plática, este conversatorio. La película peruana El Mudo nos ofrece la posibilidad de comprender la gran complejidad que representa ejercer un cargo en la judicatura. El personaje principal, Constantino Segarra, no pudo ser un juez independiente y autónomo. No lo dejaron ser un juez independiente y autónomo. No contó con el respeto, con la solemnidad que le debemos a todo juez que merece destacar por su alta misión que desempeña frente a nuestras sociedades. Como lo señala Luis Ferrajoli, la sujeción del juez a la Constitución y en su papel de garante de los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, radica el fundamento de la legitimación del Poder Judicial y de la independencia del mismo, con respecto a los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. El juez que se sabe merecedor por su propio esfuerzo del cargo que ocupa y que además es bien remunerado, protegido con garantías sociales, indudablemente que tendrá un menor riesgo de estar expuesto a presiones, a influencias, a recomendaciones o consignas y tendrá una mayor protección contra todo ello. La seguridad en la permanencia en el puesto a través de la inamovilidad dota a los funcionarios judiciales de una plena autonomía e independencia. Para concluir, quisiera decirles a todos los peruanos que espero que ustedes sigan fortaleciendo sus poderes judiciales
que yo sé que lo han hecho y que son ejemplo para toda Latinoamérica y que espero que nunca estén en la posición en la que nos están orillando a todos los mexicanos a perder nuestro poder judicial, perder todo lo que se ha construido y verdaderamente es algo, estamos muy, muy tristes, muy decepcionados y sobre todo muy vulnerados sin saber muy bien ante un poder tan enorme como el que se ha construido el Poder Ejecutivo, sin saber muy bien qué herramientas podríamos tener, aparte de las internacionales, aparte de salir precisamente a buscar justicia y buscar que se cumplan todos estos elementos que hemos construido a través de nuestra historia procesal, nuestra historia constitucional. Muchas gracias a todos y quedó pendiente por si hubiese algún comentario o alguna otra palabra. Adelante y muchas, muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias a la maestra Karina Gómez Frode, que nos enaltece mucho el gesto que tiene usted con el Tribunal Constitucional, con el Centro de Estudios Constitucionales, ya que ha hecho una pausa a sus vacaciones para poder entablar este diálogo y eso lo apreciamos muchísimo. Seguidamente vamos a conversar también con el profesor Eddie Chávez Huanca. Él es abogado de la Universidad de San Martín de Porres, maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también ejerce el cargo de especialista de la Dirección de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales. Un experto en Derecho y Cine, lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Alex. Agradecerle también a la maestra Karina, una gran amiga a la que yo quiero bastante, que nos acompañe en estos 20 años de celebración de nuestro Centro de Estudios Constitucionales de nuestro país, de Perú. Y estamos en una serie de jornadas de presentación de libros, de reuniones, de simposios, de cine y derecho constitucional, por lo cual quedo gratificado de estar participando. Mi intervención va a ser breve, ¿no? Quiero hacer tres cosas. Primero, dar unos avisos. La profesora Karina tiene un libro que se titula La enseñanza del derecho procesal a través del cine. Yo lo recomiendo bastante, así como nosotros tenemos un libro muy lindo que se llama Cómo estudiar Derecho Constitucional del maestro Domingo García Belaúnde, ¿no? La maestra Karina tiene su libro de La enseñanza del derecho procesal a través del cine, que lo pueden disponer a través del buscador de Google, ¿eh? Está ahí. Yo lo recomiendo mucho, sobre todo para los jóvenes que están dando sus primeros pasos, ¿no? En el aprendizaje del derecho. Eso uno. Lo segundo, el otro aviso, dentro de nuestras actividades del Centro de Estudios Constitucionales, del Tribunal Constitucional, vamos a publicar un libro que se titula Derecho Constitucional y Cine Peruano, que también va a estar en disposición en formato tradicional de papel y también en el formato digital. Yo estimo que más o menos para el mes de octubre ya está publicado, así que estén atentos en la página web de nuestra institución, ahí va a estar también subido, ¿no? El texto. Eso en principio. Lo segundo, algo muy puntual. A mí me ha costado mucho descubrir la película, ¿no? Para mí tiene una serie de pedazos, de retazos que me ha costado mucho unirlos, un poco para dar mi interpretación y entender a dónde va la historia, ¿no? Del mudo. Yo me quedo con una palabra, ¿no? La imagen que a mí me ha dejado, tanto en la labor jurisdiccional como como en su vida diaria, en lo cotidiano, que me da la impresión que es un personaje que muestra que todo es esquemático, esa es la impresión que me da, ¿no? Y que probablemente el hecho de que muestre de pronto que sea un magistrado, vamos a decir, impecable o que busque hacer muy bien las cosas, trasladado a su vida diaria, no gusta a muchas personas, ¿no? Lo toman como alguien aburrido, incluso es la impresión que yo me he llevado, lo dicen como alguien pesado, ¿no? Como no le siguen mucho el ritmo, ¿no? Entonces, la salida que yo he encontrado es de pronto hacer un microanálisis, ¿no? Y repito lo de la primera jornada.
sobre todo para los que empiezan a hacer análisis audiovisuales, que no son expertos, lo digo con todo respeto, digamos, nosotros los abogados, eh, el maestro Lauro Zavala, que también es mexicano, a quien yo aprecio bastante, tiene también unos manuales y unas clases en YouTube de cómo llevar adelante microanálisis de las películas, ¿no? De pronto uno va a encontrar muchos espacios con relevancia jurídica para poder ser discutidos, ¿ya? Y finalmente quiero mencionar que esta película yo la uso bajo esa idea del cine como pretexto para hablar de derecho, ¿no? Creo que es la mejor salida que he encontrado, un poco para aprovechar y hablar no solo de cine, sino también de derecho. Y en este caso, traigo en mención también este tema de cómo debemos elegir a nuestros jueces. Para mí ese es un tema de una constante histórica, ¿no? Y hago énfasis, constante histórica. Si uno revisa los debates de la Comisión de Reforma de Constitución entre 1992 y 93, ese tema también está ahí presente. Es decir, ¿cómo debemos elegir a nuestros magistrados? Y si uno va más atrás, la pregunta persiste. Entonces, algunos pesimistas podrían decir que es un tema atávico para nosotros, o algunos optimistas una constante renovación. Pero siempre ha estado en el tintero cómo vamos a elegir a nuestros magistrados, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, esta película nos podría servir, como dijo Karina, para discutir esos temas que muchas veces se ponen ásperos, ¿no? Se ponen álgidos. Eso. Por otro lado, en el cine como pretexto, como es una película sobre todo hecha en Lima, me trae mucho a la imaginación, ¿no? Los escenarios que utilizan y trato de interpretar por qué usan esos escenarios. Eso me resultó más fácil al ver la película Magallanes, ¿no? Del director Salvador del Solar. Por ejemplo, cuando Magallanes termina, esta persona que ha cometido una serie de delitos, pero que termina en la impunidad, se va rodeando el Palacio Nacional de Justicia. Y la idea que a mí me ha dado es como una suerte de impunidad, ¿no? Me estoy yendo, no pasa nada. Pero en este caso del mudo me ha costado bastante entender, sobre todo el mensaje que pretende dar, ¿no? Me da la impresión que por momentos se pone paranoico el personaje con delirios de persecución, pero trato de encontrarle el lado jurídico. Entonces, por eso lo uso sobre todo como pretexto, pero espero que los que han visto la película de pronto puedan hacer un mejor análisis del que todavía yo estoy haciendo. Eso de mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Eddie. Nos has ilustrado muchísimo. Te cuento que tenemos una pregunta para nuestra estimada profesora. La ha formulado uno de nuestros participantes de forma virtual. Él es el señor Gabriel Machaca Conde y la pregunta es la siguiente, estimada profesora. Indica lo siguiente. ¿Cómo se representa el rol del poder judicial en el mudo? ¿Cómo se representa el rol del poder judicial en el mudo? ¿Y qué críticas o reflexiones se pueden extraer sobre su funcionamiento? Eh, pues una crítica es precisamente lo que, si me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Eh, una crítica que podría yo encontrar sería que este juez que, como dice Eddie, resulta hosco, antipático, no es nada simpático. Y yo creo que los directores precisamente así lo pintan, como un ser que no es sensible ante la petición que incluso los familiares le hacen. Y entonces la crítica que veo aquí al Poder Judicial es que todos los demás que están sobre este juez Constantino Segarra se dan cuenta de que este juez es, además de antipático, es incómodo. Es incómodo, no está comprendiendo la función jurisdiccional que debe ser quizás más sensible, es compleja,
Ahora ya se habla de la ciencia de la complejidad y que no todo tiene que ser, no puede haber un juez tan positivista y tan poco y tan rígido. Entonces, precisamente es otro punto de vista que podría yo destacar. Y la crítica que podríamos ver aquí es que precisamente este juez no es conveniente para una sociedad, eh, no es conveniente tener jueces de este tipo y precisamente por eso es que pues al fin y al cabo el final resulta muy sórdido, muy decepcionante y quizás por eso Eddie, no sé si estés de acuerdo Eddie, por eso a ti no te acaba de, no sé si de convencer el personaje o incluso la película o la usas como pretexto, pero bueno, esto podría yo más o menos eh, descubrir también en relación a los demás personajes, al propio padre del juez, que él es mucho más simpático, él es mucho más tendiente a tolerar ciertas situaciones, incluso corrupción que pueda existir, cosa que el hijo no lo va a tolerar. Y entonces incluso el padre se siente incómodo de tener un hijo así, ¿no? Un hijo que al fin y al cabo no cae bien. Ahora, una pregunta que dejo sobre la mesa, ¿los jueces tienen que caer bien? O sea, ¿cuál es su función? ¿Los jueces tienen que ser más sensibles ante las familiares de las víctimas? Son preguntas que dejo sobre la mesa porque son preguntas ya de tipo filosófico, jurídico, que necesitarían más discusión y más análisis, creo yo. No sé si, ¿qué otra cosa me estaban preguntando? Porque la pregunta era compleja. Sí, le vuelvo a comentar, profesora, la pregunta en cierto modo es compleja e indica lo siguiente: ¿cómo se representa el rol del Poder Judicial en el mudo? En otras palabras, ¿cómo a través de este personaje del cine, de la ficción, cómo se representaría el rol que debe cumplir el Poder Judicial, el rol cómo debe de impartirse justicia en un país? Es lo que trato de interpretar de la pregunta del señor Gabriel Machaca Conde. Es una pregunta compleja porque el rol que debe de cumplir un poder judicial es precisamente impartir justicia, resolver de manera conforme a la ley los casos que se le presentan. Ese es el rol, no nada más de todos los tribunales en el mundo. Eh, y hemos avanzado muchísimo en incorporar sobre todo la dignidad humana, incorporar el respeto a los derechos humanos. Entonces, ese es el rol que tiene que cumplir cualquier poder judicial, creo yo. Ahora, Muchas gracias, profesora. en la película hay como diversas concepciones de lo que debe de ser el rol del el Poder Judicial. Está la concepción del juez Cigarra y está Segarra, Constantino Segarra, y está la concepción de su propio padre y de los amigos del padre, que ni siquiera además lo sientan a la mesa. Cuando él va a ver al padre, pues ni siquiera lo invitan, porque es un ser antipático, ¿no? Pero él también está cumpliendo un rol y un rol precisamente positivista, un rol estrictamente cumplidor de la ley. Entonces, para roles también depende desde qué punto de vista se vea, ¿no? No sé si ha quedado más o menos clara la contestación. Claro que sí, profesora. También el profesor Eddie Chávez quiere participar de esta pregunta. Quizás yo solamente quisiera acotar que hay una primera imagen, una de las primeras imágenes de este rol del juez, el juez incorruptible, ¿no? Se acerca a una señora respecto de un caso, le obsequia un pequeño adorno y le dice: señor juez, si usted me ayuda, yo también lo voy a ayudar. Y el juez hace un rechazo de esa acción, ¿cierto? De repente, por ahí puedes esbozar alguna respuesta del profesor Eddie Chávez. Sí, quería responder, ¿no? O sea,
los jueces deben ser simpáticos ante la sociedad, o sea, deben caernos bien. No. Bueno, la pregunta, la respuesta creo que más políticamente correcta es decir, depende, ¿no? O sea, por ejemplo, culturalmente en el mundo hispanoparlante, hispanoamericano, por regla general, digo por regla general, pero tiene sus amplias excepciones. Muchas veces para entablar cualquier tipo de relación, primero tenemos que caernos bien. Esa es la impresión que yo me llevo de cómo nuestra sociedad se va desarrollando. Pero en cambio, en otros espacios sociales, que no necesariamente son los hispanoamericanos, no importa si me llevo bien contigo, sin embargo, vamos a los resultados y hagamos el trabajo, se acabó. Entonces, mi respuesta es que no necesariamente, o sea, esperamos que nos caiga bien, sino que haga bien su trabajo, ¿no? Con las mejores calidades como profesional de la administración de justicia, ¿no? Y quisiera añadir algo. Si uno revisa las películas que tienen como tema central la administración de justicia, el drama judicial donde retratan a un juez, eh, incluso no nos tratan muy bien en realidad los abogados. Siempre hemos sido blanco de críticas, de bufa por parte de la literatura, de la poesía, incluso del cine, porque normalmente los dramas judiciales apuntan a la creación o la existencia de un antihéroe, ¿no? Es decir, oye, no ha habido justicia, entonces yo vengo aquí, yo voy a arreglar esto, ¿no? Y las películas en ese sentido son inacabables. Puedo citar una nada más para no alargar mucho. Los jueces de la medianoche, ¿no? Es una película con Michael Douglas, creo, perdonen, se me ha ido el nombre del actor principal, pero se titula Los jueces de la medianoche, donde hay un juez que de día administra justicia. Por un lado, vamos a decir que en un caso no logra obtener los medios de prueba necesarios para condenar a una persona en la que está convencido que es el culpable, lo deja libre, pero estos jueces se reúnen en la medianoche, y dictan sentencia, dictan pena de muerte y tienen un verdugo y lanzan al verdugo a la calle. Va por ahí un poco el drama judicial que mayor éxito tiene, donde tiene una suerte de pesimismo sobre la administración de justicia. Es contado con los dedos de una mano cuando el éxito de una película va de la mano con la labor de la administración de justicia. Casi siempre el drama principal es caótico y busca una suerte de revancha o reivindicación, ¿no? Me cuesta mucho encontrar algunas películas donde de pronto el juez sea, pues, la estrella, ¿no? Y la que llegue a administrar justicia como quizás uno idealmente espera, ¿no? Ese sería mi aporte, ¿no? Muchas gracias, profesora. Me parece que quiere usted complementar alguna idea. Pues entraríamos aquí también a otro debate que siempre es muy interesante y que consiste en lo siguiente. Yo creo que no importa que sea simpático o antipático un juzgador. Lo que importa es precisamente que cumpla con las características de la excelencia, de la capacitación, preparación, que tenga conocimiento y sí que sea sensible ante los casos que se le presentan. Precisamente yo le que criticaría a Constantino Segarra que no fue sensible, que, pero por otro lado, hay muchos jueces y yo tuve la fortuna de ser abogada postulante muchísimos años, jueces que no les gusta recibir a las partes. Y no les gusta recibir a las partes, y también siendo yo árbitro en materia médica, no me gustaba recibir a las partes. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que uno está viendo a una de las partes, uno es ser humano, uno es sensible, uno es vulnerable, y uno puede ya crearse una determinada idea sobre esa persona y no estamos viendo la otra parte de la moneda. En cualquier proceso jurisdiccional siempre hay dos partes y a veces se pierde objetividad si se recibe entonces o si se ve a las partes. Por eso hay un elemento muy importante al momento de resolver asuntos muy, muy fuertes en los que hay muchos jueces que prefieren no tener contacto con las partes. Claro que existe el famoso alegato de oreja, el hecho de que van las partes, los abogados, a tratar de convencer, hay mucha presión en ese sentido,
para que se resuelvan los casos a favor de cualquiera de las dos partes, y entonces reciben presiones extraordinarias, impresionantes. Entonces, la labor del juez es verdaderamente, debe de ser digna, deben de ser las mejores personas que tengamos en la sociedad. Ellos deberían de ser los jueces, y bueno, por eso es que estamos nosotros los mexicanos ahora tan indignados de que se quiera ahora someter a elecciones populares y que la gente vote por los jueces. Es una situación muy, muy triste para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. El doctor Eddie Chávez me ha pedido un minuto para poder culminar su idea. Sí, Claro. no quiero dejar en el tintero la idea de que el cine siempre ha retratado de manera negativa a los magistrados. Estoy haciendo memoria. Voy a recomendar una película que se titula Sin Piedad, con John Cusack y John Goodman. A mí me parece fascinante esa película porque enfrenta de alguna manera la modernidad con el atraso, por un lado, y enfrenta también a un juez impecable frente a un juez que no lo es. Recomiendo mucho esa película, está de fácil acceso a través de YouTube. Y también recuerdo la potencia del cine para construir paradigmas y, entre comillas, pues inocular una narrativa en la sociedad. El año 2011, entre comillas, en México presentaron un documental que se llama Presunto Culpable, que también lo pueden ver, ¿ah? Está en YouTube. ¿Qué pasa con Presunto Culpable? ¿No? Las salas de cine estaban llenas, justo yo estaba en México en esas épocas, las salas de cine estaban repletas, ibas al metro o te parabas por ahí, por el Teatro Nacional, todos hablaban de Presunto Culpable y decían, qué mal está la justicia, qué potente es el cine como un arma de expansión masiva, como un arma de persuasión. El cine no es inocente. Entonces construyeron el tópico de que todo estaba mal y que, bueno, la única manera de cambiar esto es renovando todo, ¿no? Siendo mesiánicos. Yo no he estado a favor de ese documental, pero sin duda hay libertad de expresión y hay también la posibilidad de hacer ese tipo de películas que ocasionó de alguna manera un debate, yo creo que de corto plazo, ¿no? Ahí se habló bastante esos días sobre esa película. Algunos magistrados sintieron, creo, de alguna manera se sintieron afectados por la forma como se les retrataba, pero sin embargo, hasta en ese tipo de narrativas yo creo que uno debe aprovechar e ingresar al diálogo, ¿no? Para poder discutir qué tanto de cierto es lo que el documental vende con lo que realmente está pasando. Nada más, gracias. Muy bien. Este tema es apasionante. Podríamos estar dialogando, quizás jornadas completas sobre cine y derecho que muestran la realidad muchas veces o la utopía, quizás, del sistema judicial en un determinado país. De esta manera, el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales reiteran un especial agradecimiento a nuestra profesora visitante, Karina Gómez Frode, Muchas gracias. reiterándole nuestro agradecimiento. Quizás antes de clausurar la actividad, profesora, ¿usted quisiera brindar unas palabras de despedida? Claro, además, bueno, voy a hablar de presunto culpable. ¿Todavía se puede? Con el mayor gusto. Por favor, para nosotros es un honor. Bueno, es que como Eddie lo trajo a colación, pues sí, estoy de acuerdo en que, si te acordarás, Eddie, fue algo terrible que el hecho de que, fíjate que estaba esto todo organizado, bueno, y además el presupuesto venía de un instituto de investigación que se llama el CIDE, y el CIDE entonces armó todo este documental para denigrar poniendo un caso concreto de un juez corrupto, la cuestión es que generalizó, y todos los magistrados y jueces se sintieron muy ofendidos porque era una visión muy parcial de la impartición de justicia en el país.
Y por eso las generalizaciones son peligrosas y por eso, fíjate que ahora que lo pusiste sobre la mesa, me quedo pensando que no hemos hecho nada y voy a hablar con José Ramón de eso. No hemos hecho nada los mexicanos para criticar precisamente presunto culpable, para ver todos los puntos flacos en relación a esa crítica totalmente sesgada de nuestro poder judicial. Pero bueno, a ver si algún día nos da la vida, ¿verdad?, para escribir sobre eso. Pues yo les agradezco a todos mucho el haberme invitado. Me encanta Perú. Parece ser que voy a ir en abril otra vez. Ya estoy muy contenta de que regresaré el año que entra a su bello país. Y pues gracias por la invitación. Gracias de verdad a todos por ahí. Y les mando un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Zihuatanejo, en Guerrero. Gracias. Muy agradecidos con usted, estimada maestra, y como no, la esperamos con los brazos abiertos aquí en nuestro país, para poder seguir dialogando sobre las materias de su especialidad. Esperamos tener el honor de contar con su presencia. Asimismo, agradecemos también al profesor Eddie Chávez y reiteramos al público presente y al que nos ha seguido a través del aula Zoom nuestro agradecimiento, y el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales agradece a todos por su participación. La actividad académica ha concluido. Muy buenas tardes.